Buen día. El presente trabajo se titula La pobreza, medición, estructura y perspectivas. Se realiza dentro del contexto de la materia globalización, pobreza y calidad de vida, que se imparte en el cuarto cuatrimestre del doctorado en desarrollo humano. Esta asignatura se encuentra a cargo del doctor Juan Romero Figuera y un servidor, José Ramiro Ortega Pérez, tendré el gusto de hacer la presentación. Comienzo con una vivencia. A inicios del presente siglo, por una cuestión de trabajo, me encontraba en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, y un amigo chileno que nos servía como intérprete, como guía, nos señalaba que cuando los suecos quieren que sus estudiantes de periodismo y otras disciplinas humanas entiendan lo que es la pobreza, los envían a América Latina. México, como parte de América Latina, tiene una situación complicada en lo que a la pobreza corresponde. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, en 2020 señala que en México el 43.9% de la población se encuentra en situación de pobreza, y el 8.5% se localiza en los indicadores que corresponden a la pobreza extrema. Si nosotros hacemos un comparativo de 2018 a 2020, vemos que en estos dos últimos años simplemente se ha crecido en promedio en 2 puntos en los dos indicadores. Pero si además tomáramos únicamente el ingreso, como fue hasta hace poco tiempo, como el indicador principal de la pobreza, entonces la pobreza crece o se considera más o menos que abarca un 52.8% y la pobreza extrema se eleva a un 17.2%. El problema evidentemente no es solo una cuestión de cifras, es decir, considerar que la mitad de la población en México se encuentra en situación de pobreza, sino de los impactos profundos que ello implica. La Coneval señala que la medición de la pobreza y la evaluación del impacto que tienen los programas sociales para combatir la misma representan los elementos fundamentales para que podamos establecer cómo andamos en cuanto al desarrollo de un país. Vale la pena pensar en lo que exponemos, cuáles son los principales indicadores, que como bien lo dice Julio Scherer, uno de los grandes periodistas mexicanos, y lo dice en 2013, retomando una idea del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que la pobreza realmente constituye un atentado contra la libertad humana porque implica sobre todo dependencia e indefensión. Una indefensión inclusive que abarca una incapacidad de acceder cognitiva, cultural, narrativamente, a aquellos aspectos de la vida humana como la salud, como la educación, como el conjunto del entorno cultural, que serían indispensables para una vida digna. En México ese empobrecimiento, con todo y que en 2018 empezó un cambio de gobierno, es decir, que estos dos últimos años corresponden a un periodo de transición. En México hemos llegado a un tipo de pobreza también que consideramos muy importante, que abarca ese 50%, a partir de un modelo de funcionamiento económico-político que caracterizamos como neoliberalismo. En nuestro país esto comienza en 1982 con el sexenio de Miguel de la Madrid, que abarca hasta 1988, y que en términos generales se considera como un sexenio donde se sientan las bases tecnológicas o tecnocráticas, se decía en esa época, para lo que va a ser los siguientes 30 años de gobierno neoliberal como tal. Aunque evidentemente hubo un cambio en el intermedio del partido gobernante que impulsó esa propuesta durante
2 sexenios, 12 años, se cambió el partido en el poder, pero lo que no cambió es la política económica y muchísimo más. Podemos decir que las últimas 2 administraciones, una correspondiente a un panista, Felipe Calderón Hinojosa, un hombre de extrema derecha, y otro personaje neoliberal, Enrique Peña Nieto, fueron los que francamente dieron los golpes más profundos a la economía y a la vida de la población. ¿Qué ha implicado en ese sentido el neoliberalismo? Una profunda transformación del papel que guardaba tradicionalmente el Estado mexicano. Una estrategia central de controlar aparentemente la inflación a partir de controlar los salarios, particularmente el salario mínimo, ¿no? Restar prestaciones a los trabajadores, quitar las inversiones productivas del Estado, reducir presupuestos para educación, para salud, para vivienda y para alimentación, incluso tendiendo a privatizar todos estos servicios, y construir en materia social y subjetiva no solamente la percepción de que el modelo es inevitable, es el mejor, es un modelo necesario, sino también de alguna manera construir un tipo de ciudadanía perfectamente ligado a esta lógica neoliberal. Por parte del gobierno se normalizó la corrupción, se estableció la competencia prácticamente como ese modelo universal de funcionamiento, y se planteó que ante la falta de garantías cada sujeto debería funcionar como un verdadero emprendedor. En ese sentido, el neoliberalismo es parte de las sociedades capitalistas, ¿no? Esto que señalábamos hace un momento del interés nacional, el Estado como garante de que la sociedad no se polarizara, dejó de existir. Se convierte el Estado en una administración al servicio del empresariado. Decíamos que la principal estrategia ha sido el control de los salarios y el desmonte progresivo de lo que Bedoya le llama las garantías ontológicas, es decir, garantías de existencia. En ese sentido es un término, me parece muy afortunado, garantías ontológicas: alimentación, salud, educación, vivienda, es decir, las garantías mínimas para llevar una vida digna. La privatización, es decir, la transferencia de lo que antes el Estado controlaba para regular esas polaridades sociales, eh, se va efectuando primero con los bancos, que antes eran controlados por el Estado, posteriormente los ferrocarriles, Luz y Fuerza, gas, el agua. Petróleos Mexicanos no llegó nunca, digamos, a transferirse a manos privadas, pero de ser la empresa productiva quizá más importante para nuestra economía, se fue convirtiendo en un modelo de funcionamiento eh, administrativo, en el cual lo único que pareciera ser que sería su papel es licitar la competencia para, no para explotar el petróleo, ¿no? En los últimos sexenios la, la explotación del petróleo no fue en sentido estricto solamente un asunto de economía, se produjo una verdadera depredación de un recurso natural, además no renovable. Decíamos también que se establece un modelo de pensamiento y de funcionamiento que Castoriadis a finales de los 90 llamaba el modelo de pensamiento único, una sola forma de pensar la modernidad, de pensar la ciencia, de pensar la economía, de pensar la realidad, y lo que Bedoya en otro de sus textos considera una racionalidad competitiva, ¿no? El establecimiento de pautas de funcionamiento que construyen una ciudadanía basada en la competencia, basada en el emprendedurismo, basada en la conversión de los derechos en oportunidades. Los gobiernos neoliberales siempre se vanagloriaron de sus logros macroeconómicos. Los logros macroeconómicos evidentemente son esos logros que hacen que la economía en su conjunto
pueda decir que ha tenido ganancias o ha tenido impactos positivos. Sin embargo, la macroeconomía señalada más descriptivamente implicó que un pequeño grupo de empresarios o de familias inclusive de empresarios se enriquecieron de una manera desmesurada al punto tal que llegó un momento en que México tenía casi la mitad de las personas más ricas del mundo catalogadas en la revista Forbes, y al mismo tiempo se empobrecía lo que antes era un tercio de la población, se iba llegando paulatinamente hasta la mitad de la misma, ¿no? Que fue el dato que dimos originalmente. López Obrador, el actual presidente, le llama neoporfirismo porque dice que fue durante el porfiriato que el gobierno se convirtió no solo en una actividad lucrativa, sino en una actividad francamente de robo descarado y depredador, ¿no? Él dice que en sentido estricto vivimos un neoporfirismo neoliberal durante esos 36 años, ¿no? Evidentemente, ese empobrecimiento del 50% de la población también implicó que quizá uno de los verdaderos logros del neoliberalismo fue llevarnos a una mayoría de la población a la economía informal, ¿no? Aquella economía que por una parte eh, aparentemente no paga impuestos, pero por el otro lado tampoco vive con garantías mínimas, no hay garantías y no hay acceso a servicios de salud, a prestaciones elementales, a aguinaldos, a fondos de desempleo, etcétera, ¿no? Y los trabajadores formales, por su parte, empezaron a entrar en un esquema de las famosas outsourcing, ¿no? Como unas compañías mediadoras que de alguna manera, en lugar de contratarse de manera directa, el outsourcing hace un contrato temporal, no es un contrato indefinido. Terminado el contrato, el trabajador se le rescinde el contrato, si acaso se le puede no volver, digamos, a contratar, o, o se le vuelve a contratar con el mismo esquema, con prestaciones básicas, declarando salarios inferiores a los que se perciben, y evidentemente, pues con todos los impactos que eso tiene en las cotizaciones a seguro social y evidentemente en las posibilidades de acceso a vivienda, a salud y sobre todo a las famosas AFORES, ¿no? Es decir, a los fondos para el retiro, lo cual hace que evidentemente la seguridad en el futuro sea cada vez peor, ¿no? Como dice, repetimos que como dice Bedoya, ¿no? Antiguas garantías o derechos, ahora transformadas neoliberalmente en oportunidades de crecimiento individual. Por si fuera poco, mientras estos logros macroeconómicos implicaban empobrecimiento, a partir del 2020 hemos padecido una epidemia que no solamente nos ha confinado en sentido estricto, sino que nos ha llevado a que las condiciones de pobreza se acentúen. Además que surja este gran desmantelamiento de la educación y de la salud fundamentalmente, que realizó la economía neoliberal. Hospitales insuficientes con un número reducido de camas, con infraestructura inadecuada, sin medicamentos, etc. Llegamos hasta extremos terribles donde en algunas comunidades se inauguraban hospitales que después se retiraba todo el equipo para inaugurar otro hospital y lo que quedaba simplemente como espacio de funcionamiento era pues, el cascarón, digamos, de, las, de los hospitales, ¿no? En esta lógica, hasta el 2006 también el salario se estableció como principal indicador, pero en nuestro caso en el país también implicó una comparación del salario con la canasta básica, con una canasta calculada con truco, ¿no? Por ejemplo, se podían poner como indicadores productos que realmente variaban muy poco por el tiempo, pero que la población tampoco los consumía, ¿no? Fue a partir del 2007 y en base a recomendaciones realizadas por
el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, el CTMP, donde se trabaja para establecer estos parámetros más amplios y conjuntamente con esta Comisión de Evaluación de los Programas Sociales, con la Coneval, se estableció una nueva canasta básica que contempla necesidades alimentarias y no alimentarias, se establecen líneas de bienestar y de bienestar mínimo, y en sentido estricto se plantea la necesidad de construir indicadores mucho más sensibles para ver el monto que tiene la pobreza en el país y las consecuencias y la profundidad de la misma. En el sentido estricto, si bien la propia acción del ingreso implica que hay una concepción restringida y una amplia del propio ingreso, ¿no? Es decir, renta, transferencias, pagos en especie, regalos, etcétera, también constituyen parte de nuestros ingresos. Hay condiciones y criterios de acceso a servicios que también en gran medida funcionan ahora como indicadores de carencia social, que sin embargo estos indicadores apuntan a evaluar el impacto que existe en aspectos esenciales, ¿no? En los derechos mismos de la población, educación, decíamos, salud, seguridad social, vivienda, alimentación nutritiva y de calidad, y algunas consideraciones ligadas también al espacio territorial. Es evidente que conforme se clarifican estos criterios, también hay que conformar una estructura legal y un conjunto de estrategias que permitan que en lo posible, digamos, la construcción de una vida digna no dependa solo o únicamente del tipo de gobiernos que se encuentran en turno, ¿no? Hay leyes como la Ley General de Educación, que además fue reformada en 2013, que establece una normatividad de escolaridad obligatoria. Hay una ley general también de salud, que también es necesario profundizarla como parte de las garantías ontológicas que la población debe tener. No sabemos, en sentido estricto, si este nuevo modelo de gobierno más nacionalista, más comprometido con la población, más ligado a la propia transformación de la idea, digamos, de lo que es un gobierno, ¿no? No sabemos si este modelo nuevo va a tener la posibilidad de consolidarse o vamos a ver en poco tiempo una reconstrucción de la extrema derecha, ¿no? Sin embargo, también es posible que la legalidad que se instaure, los criterios de medición y evaluación de la pobreza, así como los indicadores de carencia social, nos proporcionen instrumentos, por qué no decirlo, y otras perspectivas de avance y de consolidación, digamos, de formas de lucha legal, de formas de lucha social y política, que permitan consolidar esos aspectos ligados a las garantías ontológicas de la población. La idea es entender la política como eso, como política social, no como un medio de enriquecimiento. Decía lúcidamente López Obrador que no debe existir un gobierno rico con un pueblo pobre. Se trata de consolidar, en pocas palabras, el desarrollo humano. Actualmente ya existen instrumentos sensibles, a veces de manera autocrítica la propia Coneval dice que falta establecer medidores de intensidad, y ahí pienso que la reconstrucción cualitativa es importante, esto que dice Scherer, esto que tiene que ver evidentemente con la indefensión, que tiene que ver con el acceso a la cultura, que tiene que ver con la propia subjetividad, con la narratividad, con la reconstrucción del tejido social, ¿no? Un México más solidario, no corrupto, con una política social de servicio. Evidentemente sabemos que el ingreso, en ese sentido amplio, la alimentación nutritiva y de calidad, el acceso a servicios médicos, a servicios de salud de buen nivel, a servicios de educación también. Necesitamos una educación pública como la tenemos con la UNAM, con el Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana, por qué no decirlo, la Autónoma de la Ciudad de México, que fue una iniciativa también formada por López Obrador hace años, constituyen esos sólidos espacios capaces de competir con la educación privada. Estamos convencidos que México no tiene mala educación, el problema es que es extremadamente heterogéneo. Existen cosas de muy buen nivel y otras que son particularmente
simulaciones, ¿no? Tenemos que mejorar, evidentemente, y considerar la seguridad social para los individuos y las familias, para los sectores vulnerables, eh, fondos de pensiones que no dependan, digamos, de las decisiones gubernamentales, viviendas dignas con estos criterios que la Comisión Nacional de la Vivienda, la CONAVI, nos ha señalado, como son el agua potable, el drenaje, la electricidad, el combustible para cocinar y finalmente un aspecto que consideramos que es importante y que se ha incorporado en las últimas mediciones de la Comisión Nacional de Evaluación de los Programas Sociales, que es efectivamente las consideraciones de carácter territorial. Es decir, el territorio mismo, su geografía, lo distante que existe de las comunidades rurales o los centros indígenas, qué tan cercanos están de las grandes urbes, si cuentan internamente con urbanización mínima, con todos estos servicios de los que hemos hablado, con transporte de calidad, qué tanto es factible de repente salir. Hay comunidades que hasta hace no muy pocos años la única posibilidad que existía de acceder a ellas era por el espacio aéreo, ¿no? El tipo de servicios con los que se cuenta, etcétera. Es decir, el territorio forma parte del desarrollo humano. En ese conjunto, digamos, es necesario, como dice muy bien la Coneval, evaluar los programas sociales, establecer indicadores sensibles, eh, recuperar esas narrativas, digamos, de la pobreza, que hagan posible que en conjunto se tomen acciones importantes para conformar y para hacer posible verdaderamente el desarrollo humano de la población en México. Muchas gracias.